Ya nada más empezar la película, vemos el sello personal de la casa. Un jinete y espadachín muy hábil, no tuvo dificultades para cortar la cabeza de dos miembros de la poderosa familia Van Garrett. Y no solo eso, cuando el policía Ichabod Crane arribó a la mansión de los Van Tassel para investigar estos asesinatos, Balthus, el jefe de la familia y hombre más influyente de Sleepy Hollow, le confiesa que este jinete se hace también con las cabezas decapitadas, ya que ni una sola ha sido encontrada por las autoridades locales. Durante esa misma conversación, y al lado de los 4 patriarcas del pueblo, Balthus cuenta la historia del presunto asesino, un ex mercenario alemán que arribó a tierras americanas por órdenes de una princesa para continuar con la guerra que en esa época se efectuaba entre ambas naciones. El cabecilla cuenta que dicho eesiano había aceptado ir a la guerra no por los votos hacia su país, dinero o por la devoción hacia la princesa, sino más bien por su amor a la matanza, la sangre y la destrucción, dejando claro está, desde ese tiempo su sello personal en el campo de batalla. Desafortunadamente para él, caería en batalla al encontrarse en superioridad numérica. Se sabe también que sus ejecutores le habían pagado con su misma moneda. Con la muerte de Jonathan Masbat, Ichabod se dio cuenta del poderoso tajo efectuado por el jinete, el cual no solo destacaba por lo perfecto del corte, sino porque también, según Crane, parecía cicatrizar la herida del cuello al mismo tiempo que la cabeza era decapitada. Algo así como si la espada estuviera al rojo vivo y que sin embargo, irónicamente, no había signos de quemaduras. Esta propiedad especial de su espada se vuelve nuevamente notoria cuando el agente fue herido por el jinete en el pecho, y después de haber sido examinado por un doctor, este se sorprendió al ver que la herida no fue mortal, que casi no había derramado sangre y que la mencionada ya estaba casi sanada. Esto hace suponer que la espada del jinete, aunque penetre carne humana, obedece a la voluntad de su usuario. Phillips, el magistrado, durante el entierro de Jonathan Masbat, le revela a Ichabod que él no era la 4ª víctima, sino la 5ª. Ante esto, Crane decide realizar una autopsia al cuerpo de la viuda Winship, la cual lo llevó a corroborar su hipótesis, y es que la fémina estaba embarazada, haciendo de su hijo no nacido la 5ª víctima. Esto solo nos hace suponer que el jinete es un ser imparable, al que no le importa el sexo o condición de sus presas, y esto lo volvemos a corroborar cuando se dirigió a asesinar a la partera del pueblo y a su esposo. Sin embargo, una vez que ya había concluido la misión y a nada de salir del hogar, logra escuchar un ruido que le revela la ubicación del hijo de estos, ante lo cual decide que también se llevaría su cabeza. Esto resulta cuando menos curioso, ya que es muy posible que ese niño no se encontrara en su lista, haciéndonos pensar que el jinete, ahora como un ser sobrenatural, aún conserva parte de su esencia maligna de cuando era un sanguinario humano. Y es que precisamente el punto anterior nos lleva a este. Una vez que Ichabod se decide a eliminar a esta amenaza de ultratumba, se dirige al bosque donde el ex mercenario alemán había sido enterrado. En el ínter se encuentra con una mujer, misma que en su momento fue una de las niñas que había sido testigo de la muerte del eesiano. Ella le revela la ubicación exacta de la tumba a nuestro héroe, y al llegar allí, el contestable deduce lo evidente. Y es que al ver que en la tumba del jinete no se encontraba su cráneo, este sale siempre a buscarla, razón por la cual decapita y se lleva las cabezas de sus víctimas hasta encontrar la suya, y que sin embargo, al notar que él no los había asesinado teniéndolos en bandeja de plata, se dio cuenta también que él no elimina según su libre albedrío, a menos que se vea amenazado, como en el caso de Braun. Además también descubrió que lo más probable es que alguna especie de mente maestra lo estuviese manipulando para matar víctimas muy precisas. Justo después que el jinete eliminara a toda la familia Killian, Bron decide enfrentarlo. Este último ejercía muy posiblemente el puesto de policía en jefe de Sleepy Hollow, siendo claramente del pueblo uno de los hombres más fuertes físicamente hablando. Así, en su épica batalla contra el jinete, vemos cómo el fantasma le siguió fácilmente el ritmo. Y de hecho, la situación no cambió en nada para los humanos cuando Ichabod llegó para unirse a la pelea. Y no es que el jinete tenga la ventaja por ser un ser de ultratumba. De hecho, él ya poseía altas habilidades de combate desde su etapa como humano. Y esto se comprueba en los flashbacks que comentó en su momento Balthus, pues al eesiano se le veía decapitando cabezas y combatiendo a varios soldados al mismo tiempo con una maestría sin igual, haciendo del jinete un experto en el combate cuerpo a cuerpo con armas afiladas. Ciertamente todo esto hace del jinete un ser que no destaca en velocidad del tipo desplazamiento, la cual está a la par de un humano normal. Su velocidad es más bien del tipo reacción y ataque, la cual sin duda se encuentra al nivel de un atleta. Adicional, podríamos decir que el jinete aumenta su velocidad de desplazamiento cuando galopa a su caballo llamado Temerario. Sin embargo, como tal, esto no cuenta. Pero aún así, pese a su maestría en el combate y sus reflejos envidiables, el ex mercenario fantasma posee algunos puntos flacos en su defensa. Cierto, él es capaz de prever algunos ataques desde ángulos ciegos y defenderse ferozmente cuando le superan en número. Desafortunadamente para él, si es cogido con la guardia baja, cualquiera puede asestarle un golpe mortal, haciendo que su defensa sea sencillamente superada.
Pero afortunadamente, gracias a su increíble resistencia, el jinete se da la libertad de poseer poca defensa. Él es capaz de tanquearse sin dificultades los disparos directos del poderoso mosquete británico Brown Bess, así como también soportar una lluvia de balas de los mosquetes de chispa Charleville y ni siquiera ceder un poco. También fue herido en numerosas ocasiones por objetos afilados. Incluso una carreta le cayó encima, pero él ni se inmutó. Sin embargo, su máxima proeza en resistencia física fue el haber soportado la gigantesca explosión de un molino y salir sin herida alguna. Esto lo accede fácilmente al nivel edificio o estructura en resistencia, y muy posiblemente también al siguiente nivel. El aspecto de la fuerza del jinete es quizás menos sorprendente que cuando se habla de su resistencia. Aún así, el jinete ha mostrado una fuerza verdaderamente sobrehumana. Es capaz de levantar con un solo brazo a un hombre adulto y mandarlo a volar con relativa facilidad. Además, como sello personal, el jinete es capaz de desprender cabezas de sus cuerpos con un solo tajo, cual si fuera mantequilla. Demostraciones inverosímiles de fuerza que palidecen frente a este otro hecho. Pues en la famosa batalla del puente, en su 1 contra 1 frente a Bronn, el jinete demostró que es capaz de partir en dos a un cuerpo humano con bastante facilidad, algo en lo que quizás sus armas especiales se vieron un poco implicadas, pero no deja de ser sorprendente dicha demostración de fuerza. Pese a que en su etapa humana fue un despiadado mercenario sediento de sangre, y que en su etapa fantasma no se trata más que de un ser sin convicciones propias, el jinete muestra hasta cierto punto cierto grado de inteligencia. Por ejemplo, recordemos el hecho cuando su siguiente víctima en la lista no fue sino más que el mismísimo Balthus. Él, al igual que todas las personas de Sleepy Hollow, se preparaban para una sagrada ceremonia dominical. Pero al ver que el jinete ya se encontraba merodeando en los alrededores, todos deciden esconderse en la iglesia. Y así, bajo la divina protección del Altísimo, nos damos cuenta que esta es la máxima debilidad del fantasma, ya que si este entra dentro del rango de protección de la iglesia, simplemente se desintegraría. Sin embargo, el jinete sin cabeza nunca estuvo dispuesto a irse sin su premio, por lo que utilizando una soga y una madera afilada, crea una especie de arpón con el que no solo sortea su debilidad, sino que de paso también captura exitosamente a su víctima para reclamar su cabeza. El jinete sin cabeza es sin dudas un ser con mucho sentido común. Hacia este punto ya sabríamos que la madrastra de Katrina es la mente maestra detrás de los asesinatos, y quien solo usaría al jinete como medio para lograr sus objetivos. Ella ordena entonces que los últimos de la lista sean el joven Mazdat, Ichabod y especialmente Katrina, ya que al eliminarla, la malvada madrastra podría reclamar sin problemas la herencia de los Van Garret y los Van Tassel. De esta manera el jinete hace lo suyo y se dedica a perseguirlos. Ichabod toma la batuta y trata de retrasar lo más que puede a su enemigo. Sin embargo, el jinete sortea muy bien todos los obstáculos colocados por el contestable. Por ejemplo, rompe el clásico bloqueo de una puerta, y hasta se le vio usar una cuerda y los engranes del interior de un molino para alcanzar más rápidamente a sus presas. Ciertamente, este grado de inteligencia es algo que nuestro trío protagonista nunca hubiese esperado. Pero quizás la facultad o habilidad más peligrosa e inquietante del jinete es que al tratarse de un ser de ultratumba, como un ser sobrenatural o un fantasma, es prácticamente inmortal. Este ente no puede morir bajo ningún medio físico conocido, y las únicas formas de detenerlo son regresarle su cabeza para que calme su ira y regrese al infierno, o bien atacarlo con un poder divino para desintegrarlo. Y de la mano del punto anterior, al tratarse de un ser inmortal, podemos suponer que su energía es casi infinita. Él no requiere de satisfacer necesidades biológicas tales como comer, descansar o dormir. Claro, podríamos inferir en que duerme o se mantiene en letargo en los albores del infierno dentro de ese árbol en el bosque, y que solo sale al cuadro terrenal para reclamar las cabezas de sus víctimas. Sin embargo, esto queda solo como eso, una hipótesis. Ya en la escena final, cuando Ichabod le regresa su tan ansiado cráneo al jinete, este vuelve a tener control sobre sí, criterio propio y libre albedrío. De esta manera, él decide no matar a nuestro trío protagonista por haberlo ayudado a recuperar lo que llevaba años buscando. Sin embargo, sí decide llevarse consigo a la bruja que lo manipuló durante tanto tiempo, dándonos a entender que él no es vengativo, simplemente otorga a cada quien lo que se merece. Y bueno, esta es toda la información que sabemos sobre el jinete sin cabeza. Cuéntame si sabes algo más sobre él en la caja de comentarios. Con 27.75 puntos en total, se coloca un peldaño por derriba de Jason Voorhees humano, siendo el primero de la especie sobrenatural en ser analizado. Asimismo, le hace honor a su tipo, poseyendo pocas habilidades e inteligencia, pero compensándolo con la virtud de la inmortalidad, además de una energía y aguante infinito. Ya nada más para recordar que apoyan bastante a este canal viendo los anuncios completos de cada video. No olviden tampoco que su interacción con los mismos, ya sea puntuando, comentando o compartiendo, es igual de importante.
Adicional, les recuerdo que si desean que analice un personaje, de favor pido que sea uno que haya tenido una sola única aparición, y de paso en una sola única película, como en este caso o en el caso de Sony de Yo Robot, ya que esto reduce mucho la labor de investigación, y por lo tanto el tiempo de espera entre cada video. Y bueno, ahora sí. Ese nada más por el momento se despide Mr. Prince. ¡Kick-Ass!